Por eso la escucharé con atención, para obedecerlo y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. El ánimo está como de enero todavía, ¿verdad? Faltan algunos hermanos que no los vemos hoy, todavía las vacaciones están disfrutándose. Esperamos que la próxima semana ya se acaben las vacaciones para todos, aunque a los niños no les guste que se acaben las vacaciones, pero ya se van a acabar las vacaciones. Hermanos, vamos a tomar esta mañana nuestra Biblia, porque vamos a pensar en otro atributo de Dios que se llama la sabiduría de Dios. Yo no tomé un texto base porque hay muchos textos y porque es un mensaje, digamos, como hemos dicho, un mensaje temático, ¿verdad? Y hay muchos textos, pero no lo voy a, como digo, no tomé uno, pero sí vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Y en días pasados, en toda esta serie sobre el tema de los atributos, las perfecciones de Dios, el nombre de Dios, los nombres de Dios, en una oportunidad de esta serie fuimos, digamos, enseñados acerca de la omnisciencia de Dios. Yo le tengo miedo a la tecnología porque la tecnología es buena, pero a veces se chipotea. Estuvimos hablando acerca de la omnisciencia de Dios, y la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios lo conoce y lo sabe todo. Lo que tú estás pensando en ese momento, ya Dios lo sabe. Dice un texto de la Biblia: aún no ha llegado la palabra a mi boca cuando ya tú la sabes. Porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Ok? Dios conoce y sabe cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros comportamientos, incluidos los comportamientos pecaminosos. Porque a veces uno cree que cuando uno peca, por allá en los secretos uno se está escondiendo de Dios, pero nadie se puede esconder de Dios tampoco. Dice un texto en los Salmos: donde quiera que yo vaya, suba o vaya, ahí estás tú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo. ¿Ya? Y lo sabe todo y lo conoce todo porque también Él es omnipresente. El único ser omnipresente es Dios. El maligno no es omnipresente. Es decir, el diablo no está en todas partes. El único que tiene esa característica y cualidad es Dios. El maligno tiene emisarios, digamos así, embajadores, representantes alrededor de toda la tierra, pero Él no está en todas partes. El único que está en todas partes es Dios. Entonces Dios conoce y sabe cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras y comportamientos, incluidos los pecaminosos. Y gran parte de la razón por la cual Dios lo sabe todo es porque Él es omnipresente. Nada hay oculto para Dios. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. ¿Qué te parece eso? Dios conoce tu futuro. ¿Ya? Dios conoce tu futuro. Y este atributo de Dios es una razón más para vivir de manera piadosa, transparente y veraz. Porque recuerde que estamos mirando los atributos de Dios no con el fin de llenar nuestra cabeza intelectualmente, sino con el fin de que Dios nos transforme, de que al ver toda esta característica de Dios, estos atributos, estas perfecciones, nosotros estemos y nos asombremos de ese Dios que tú y yo tenemos. Y ese asombro nos lleve realmente a extasiarnos a tal punto que nos rindamos a Él cada día más. Este atributo, entonces, como los demás, nos debe llevar a una manera piadosa, transparente y veraz.
Y esta es la razón por la cual estamos tratando, como dije, este tema de los atributos. Recuerde, lo que tú contemplas te transforma. Lo que tú contemplas te transforma. Yo no sé si yo este libro lo pasé porque hay un título de un libro que se llama así, lo que tú contemplas te transforma. Lo que yo sí sé que se lo regalé a los complementados de enero. Y espero que los complementados de enero lo lean. ¿Ok? Yo no sé si se lo voy a regalar a los complementados de febrero, no sé. No sé si... El que lo quiera se lo puedo regalar, ya, independientemente si cumple o no cumple. Pero es verdad, lo que tú contemples, escucha bien, lo que tú contemples, y ojalá esta frase sea una frase que podamos recordar en todo el año también, lo que tú contemplas te transforma. ¿Ok? Y hay un texto que tiene base bíblica, esa expresión tiene una base bíblica y está en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. En ese texto de la palabra de Dios, en 2 Corintios 3:18, nos dice lo siguiente: pero nosotros todos, hablando el apóstol Pablo y hablando a los creyentes en Corinto, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos siendo transformados, somos transformados por el Espíritu, de gloria en gloria. ¿En qué somos transformados? En la misma imagen del Señor. Entonces, si tú y yo contemplamos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser transformados conforme ¿qué? A la imagen de Jesucristo. Pero si tú y yo contemplamos otra cosa, otra persona, vamos a ser ¿qué? Transformados. Pero conforme ¿qué? A lo que estamos contemplando. Y es increíble, ¿verdad? Pero eso es una realidad. Si usted lo analiza, usted es una realidad. Por ejemplo, ya, los esposos, cónyuges, novios, novias también, ¿ya? Cualquier persona que tiene como un ídolo a esa otra persona, esa persona se moldea o se amolda, ¿ya?, a la manera de pensar y incluso a la manera de vivir de esa persona. Yo sé de personas que no están en una iglesia cristiana porque su cónyuge no está de acuerdo o porque su cónyuge no le gusta. Entonces, claro, su ídolo es su cónyuge. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Sí me explico? Eso es una realidad, eso es una realidad. Yo lo he visto y lo he palpado con mis propios sentidos. Entonces, lo que tú contemples te transforma. Hoy vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios, para que tú contemples la sabiduría de Dios y que la sabiduría de Dios y el Dios de la sabiduría te transforme y nos transforme. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Pero primero vamos a definir lo que es sabiduría. Sabiduría. Bueno, la palabra sabiduría en el idioma hebreo es una palabra y en el griego es otra palabra. Y le voy a decir la del griego porque hay personas que se llaman así. Sofía. Ya, yo sabía que ella iba a decir eso. Sofía. La palabra sabiduría se traduce, ¿ya?, al español así, pero en el griego significa Sofía. Por eso de ahí se desprende la filosofía. Filósofo. ¿Ya? Esa es la raíz. La sabiduría consiste, en pocas palabras, consiste en actuar por un fin correcto. Por un fin correcto.
Y la parte principal de la sabiduría consiste en fijar un fin correcto, elegir los medios adecuados y dirigirlos hacia ese fin. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, ve a un arquero, no de fútbol, sino ese que usa un arco y una flecha y apunta a un blanco, ese arquero no va a disparar al azar. Él escoge un objetivo, él tiene un fin correcto, elige los medios adecuados para lograrlo y se dirige hacia eso. Eso es lo que podríamos decir sabiduría. Consiste en actuar por un fin correcto. Y la parte principal de la sabiduría es ese fin correcto. Vaya pensando en su propia vida. Vamos a pensar en la aplicación de nuestra propia vida de sabiduría. ¿Tienes tú un fin correcto? Y si tienes un fin correcto, estás eligiendo los medios correctos y adecuados para llegar hacia ese fin. La vida de muchas personas en el mundo carece de sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienen un fin correcto, porque no eligen los medios adecuados para llegar a ese fin y porque no se dirigen realmente a ese fin. Ahí, como dice una canción por ahí popular, voy navegando por este mundo sin rumbo fijo, ¿verdad? Exactamente. Voy navegando por este mundo sin rumbo fijo. Hay gente que va navegando en este mundo sin un rumbo fijo, no sabe para dónde van. Ya, no saben qué quieren de la vida, no saben hacia dónde apuntan. Viven para comer y comen para vivir. Ya. La vida carece de propósito, de sentido y significado. Entonces les falta sabiduría. Entonces, así como un ser humano sabio tiene un fin noble y usa los medios adecuados para eso, así Dios es infinitamente sabio. Y como el ser más excelente que es, así tiene el fin más excelente. Y como no hay nadie más excelente que Él mismo, nada puede ser su fin sino Él mismo. ¿Sí me explico? Si Dios se dirige hacia un lugar o hacia un fin, tiene que encontrar un fin correcto, un fin excelente. Y entonces Él mira así alrededor y dice, no hay nada excelente. El único excelente soy yo. Entonces, redirecciona, ¿verdad? Sus propósitos, todo hacia Él mismo. Por eso es que decíamos ahorita, todo sea para su gloria y para su honra, ¿ya? Porque Él es el más excelente y nadie es más excelente que Él mismo. Nada puede ser su fin sino Él mismo. Como Él es la causa de todo, así es el fin de todo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Okay? La sabiduría también consiste en observar todas las circunstancias para actuar. La sabiduría consiste también en observar todas las circunstancias para actuar. Una persona sabia aprovecha las oportunidades más adecuadas para llevar a cabo sus propósitos o sus objetivos en el tiempo y con los medios adecuados. Y Dios también tiene todas las cosas en una imagen completa delante de Él y actúa sabiamente para llevar a cabo sus designios en tiempos y medios adecuados. Y algo muy claro que dice la Biblia en Gálatas 4:4, búsquelo ahí en su Biblia, pero aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oiga bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley. O sea, no hubo un tiempo más perfecto que el tiempo en que vino Jesús. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el plan de Dios, en la meta de Dios, en el propósito de Dios,
Dios tenía ya un momento indicado en la historia en el cual Jesucristo se encarnaría entre nosotros. Y déjeme decirle que la historia lo corrobora. En el tiempo en que vino Jesús había muchas religiones. Había unas religiones que se llamaban religiones de misterio. Y esas religiones de misterio ofrecían muchas cosas y exigían muchas cosas a las personas, pero la gente estaba vacía. La gente no encontraba satisfacción en esas religiones de misterio. Y qué nada mejor, ¿verdad?, que el Evangelio del Señor llegara precisamente en ese momento, cuando la gente estaba insatisfecha con los sistemas religiosos que existían en ese entonces. ¿Sí no le parece eso? El tiempo más adecuado. Es como cuando una persona está buscando salir de los políticos, ¿ya?, que estamos cansados de todas esas cosas que los políticos proponen y no hacen nada. Entonces sale un caudillo y entonces encuentra en él la salvación, pero resulta que tampoco en él es la salvación. Bueno, así pasaba en aquel entonces, pero la diferencia es que en el Evangelio, en Jesús, la gente encontró la respuesta, ¿ya? Y hoy en día la gente seguirá encontrando la respuesta en Jesús. No habrá nada que satisfaga el corazón de un ser humano y que perdone sus pecados y le dé la vida eterna y le dé esperanza que el mismo Evangelio. Y para decirle algo también, en aquel entonces las carreteras del Imperio Romano y todos sus alrededores estaban pavimentadas. El Imperio Romano comenzó en una labor de pavimentar todas las carreteras. Y pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el Evangelio y con la venida de Jesucristo? Pues que el mensaje del Evangelio podía correr fácilmente, porque no es lo mismo meterse por un camino encarpado donde hay barro, llueve y no se puede circular, a un camino donde las carreteras están, por decirlo así, pavimentadas. ¿Ya? Facilitó, ¿ya?, la propagación del Evangelio el hecho de que los caminos estuvieran en las mejores condiciones posibles. Para decirles nada más dos cositas allí. Entonces, cuando viene el cumplimiento del tiempo, el tiempo preciso, porque Dios actuó sabiamente, entonces vino Jesucristo. La sabiduría consiste en querer y actuar según la razón justa, según el juicio correcto de las cosas. Las resoluciones y caminos de Dios no son solo voluntad, sino voluntad guiada por la razón y el consejo de su propio entendimiento infinito. O sea, Dios no actúa por impulso, Dios no actúa por emoción, Dios impulsa inteligenciado, Dios se impulsa entendiendo. Y como Él entiende, sabe lo que va a hacer, entonces actúa. Y eso se llama también sabiduría. Resolver, actuar con una voluntad guiada por la razón y por el consejo, no simplemente por las emociones. ¿Le ha pasado a usted en su propia vida que nos falta sabiduría en un momento determinado porque actuamos por impulso, porque actuamos sin estar inteligenciados de lo que vamos a hacer, no conocemos lo que vamos a trabajar o decidir, no lo conocemos y entonces nos metemos y después... ¿Sí me explico? Entonces, eso es parte también de la sabiduría. Y la Biblia lo dice de esa manera, en Efesios 1:11. Las acciones de la voluntad divina no son precipitadas, sino que siguen los pensamientos de su mente. Elige lo que es más conveniente para hacer, de modo que todas sus obras sean con gracia y con justicia. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. ¿Okay? Romanos 11:73, podríamos decir que podría ser un texto lema para este tema,
Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 11:33. Ahora, el término sabiduría no siempre se aplicó en la parte espiritual. No, el término sabiduría se aplicaba a una persona que con creatividad y con artística, por ejemplo, formaba algo, como un alfarero, ¿ya? Pero después se trasladó ya y se comenzó a usar en el campo, digamos, religioso, en el campo espiritual, a tal punto que llegó la sabiduría a personificarse, es decir, a tomar características como si fuera una persona. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en la literatura de sabiduría que se llama sapiencial, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, vamos a encontrar la personificación de la sabiduría. Dice, la sabiduría clama por las calles como si fuera una persona, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro, por ejemplo, de Proverbios. El término sabiduría, entonces, se va aplicando en la parte, digamos, espiritual, religiosa. Ahora, lo contrario a la sabiduría es la necedad, es la insensatez, es la locura. La necedad e insensatez, imprudencia, expresa la falta de saber, la falta de juicio, de inteligencia y de razón. Y en la Biblia se aplica de manera muy especial a la desobediencia frente a Dios. A la desobediencia frente a Dios. Por eso dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Una persona necia es una persona que desobedece a Dios. A la luz de la Biblia, una persona que desobedece a Dios. Oiga bien, una persona que desobedece a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado, como creyentes, nosotros podemos pasar por necios. ¿Por qué? Porque incumplimos los mandamientos de Dios. Cada vez que un creyente en Cristo no obedece la ley de Dios, está actuando como un necio. Porque está decidiendo desobedecer a Dios, está en rebeldía con Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Y sabe que hay mucha gente que niega a Dios. ¿Por qué? No porque no crean que no existe, no porque no puedan darse la evidencia, sino porque no quieren sujetarse a Él. Entonces la mejor manera de no sujetarse a alguien es decir, no existe. Así de sencillo, no existe. Pero eso se llama insensatez, necedad y locura. Una persona sabia es aquella que obedece a Dios. En otras palabras, la obediencia es la sabiduría del creyente. La obediencia es la sabiduría del creyente. El que infringe el mandamiento de Dios demuestra ser necio, mereciendo el juicio y la disciplina de Dios. La sabiduría de Dios es el uso práctico que Dios hace de su conocimiento basado en su entendimiento y determinado por su voluntad. O sea, cuando Dios hace algo, ese algo pasa por su mente. ¿Okay? Y inteligenciado toma una decisión y se dirige hacia aquello y hace, ejecuta. ¿Ya? Esa es la sabiduría de Dios. Es el uso práctico del conocimiento que Él tiene, basado en su entendimiento y determinado por su voluntad. La sabiduría de Dios se ve reflejada en el ser humano. Ustedes recuerdan, hay una historia en 1 de Reyes 3, del 7 al 28, Salomón. Pueden tomarlo ahí como apunte, después lo busca en su casa y lo lee. 1 de Reyes 3, del 7 al 28. Salomón llega al trono de Israel. El pueblo está pasando por un tiempo difícil y todo lo demás, y Salomón llega al trono. Y Salomón dice unas palabras como esta: Señor, yo soy joven, yo no sé, realmente no conozco muchas cosas, nada. Es más, para dirigir este pueblo, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Ya? Así que, Señor, yo te pido sabiduría.
dame sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Y sabe qué le dice Dios? Dios le dice, bien, Salomón, porque no me pediste, podríamos decirlo así, ni oro, ni plata, ni cosas materiales, sino que me pediste sabiduría. Entonces, te voy a dar sabiduría. Pero aparte de sabiduría, te voy a dar el oro, la plata y todo lo que tú quieras. Ahí se cumple lo que dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Okay? Y eso fue Salomón, una de las personas más sabias de la historia. A él venían los reyes, las reinas, a ver, a contemplar su sabiduría y a mirar sus tesoros en la chismoseada también. Y en ese momento en que Salomón pide eso, Dios le dice, te voy a dar sabiduría. Y recuerde, la sabiduría es la práctica del conocimiento, ¿ya?, para poder tomar decisiones correctas. Llega un momento, dice, llegan dos prostitutas donde Salomón. Ya se acuerda del hecho, ¿verdad? Llegan dos prostitutas peleando, disputando un niño. Porque resulta que una decía, no, este es mi hijo. Y ella decía, no, sí es mi hijo. Imagínese usted, le llega una persona así, no, este es mi hijo, ¿y usted qué hace? ¿Cómo resuelve usted ese problema? Dios le demostró a Salomón que su petición había sido contestada y que él le iba y le está dando sabiduría. ¿Sabe qué hace Salomón? Bueno, bien, listo, tráigame una espada. Tráigame una espada. Que tiene que ser una espada con decidida aquí. Partan el niño por los dos, por la mitad, y una mitad se la dan a este y otra la mitad se la dan a otra. Imagínese usted. Que no pelee. Entonces, la que no era la mamá dijo, sí, claro, parten, vamos a partirlo. Claro, ¿sí o no? Ni para ti ni para mí, así. Pártalo. La que era la mamá dijo, no, entréguenselo a ella. Enseguida Salomón, ¡ping!, se le encendió la brilla. Esta es la mamá. Tome, listo, resuelto el caso. Sabiduría. ¿Ya? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Eso, el conocimiento que tiene una persona, que tiene un ser, hombre, en este caso Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar decisiones y para ejecutar sus acciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no toda persona que tiene conocimiento es sabia, porque hay gente que tiene conocimiento pero no sabe aplicar ese conocimiento a la vida práctica. Se vuelve un 8. ¿Alguien estudia psicología aquí? Bueno, gracias a Dios que no estudia nadie en psicología. Porque lo que voy a decir es lo siguiente. Hay gente que se va a estudiar psicología porque tiene su propio problema psicológico. ¿Ya? Y se estudia psicología y cuando están estudiando psicología, lo que aprendieron no les sirve para resolver su problema. ¿Ya? No les sirve para solucionar su problema. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento que no les funciona, ¿ya?, que no lo pueden ni lo saben llevar a la práctica. ¿Ok? Entonces, así hay muchas cosas. Hay gente que es inteligente, intelectual, doctores, lo que sea, bueno, pero tienen su vida vuelta a un 8. ¿Por qué? Porque les falta sabiduría. La sabiduría de Dios, entonces, para decirlo en otras palabras, es la capacidad que tiene Dios para usar los mejores medios e instrumentos para lograr los mejores propósitos deseados, de manera que traiga gloria y honra a su nombre.
y al mismo tiempo los mejores beneficios para aquellos que son verdaderamente hijos e hijas de Él. La sabiduría de Dios es la capacidad que tiene Dios para usar los mejores medios e instrumentos para lograr los mejores propósitos deseados, de manera que traiga gloria y honra a su nombre, y al mismo tiempo los mejores beneficios para aquellos que son verdaderamente hijos o hijas de Él. O sea que cuando Dios está ejerciendo su sabiduría, Él está pensando en lograr lo que Él quiere lograr, pero está pensando en que lo que Él quiere lograr también produzca un beneficio en sus hijos y en sus hijas. Nosotros a veces cuestionamos a Dios, ¿ya? Y ponemos en cuestionamiento la sabiduría de Dios cuando nos pasan ciertas cosas, ¿o no? Y resulta que la sabiduría de Dios, mire lo que es, Él tiene un objetivo, escoge los mejores medios para lograr ese objetivo, pero que al mismo tiempo beneficie a los que son sus hijos e hijas. En otras palabras, Dios te tiene en cuenta, ¿ya?, que lo que Él está ejecutando sea para tu bien. Como dice una canción, ¿verdad? Exactamente. Todo para su gloria, pero también para tu bien. El texto de Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? La sabiduría de Dios. Como Dios es infinito y es eterno, su sabiduría también es infinita y es eterna. Y su sabiduría es multiforme. O sea, tiene múltiples formas. Vamos a mirar ahorita cómo la sabiduría se manifestó en la salvación. Y es sorprendente la forma que toma la sabiduría de Dios, nada más en eso de la salvación. Pero vamos a mirar la sabiduría de Dios en muchas cosas, en básicamente 3 campos. Y vamos a ver cómo uno se puede asombrar de que Dios realmente es perfectamente sabio. ¿Ya? Dios en su sabiduría concibió la historia del mundo desde la eternidad pasada y nunca se verá en la necesidad de cambiar su plan. Nunca Dios cambiará su plan. Isaías 46:10 dice que desde el principio anuncio el fin. Desde el principio anuncio el fin. Y desde antiguo, cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Por eso es que dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? Si está conforme a su propósito, no hay nada imposible para Dios. Lo que Él determinó, eso va a suceder. No hay nadie que frustre los planes de Dios para el mundo entero y para tu persona también. ¿Okay? Los planes de Dios se cumplirán porque Él no solamente es sabio, sino que es omnisciente, sino también es omnipotente y bueno para obtener y desear el mejor beneficio para los suyos. Un Dios sin sabiduría infinita no sabía cómo manejar la información que tiene en su poder para alcanzar lo que desea. Si Dios no fuera sabio infinitamente, toda la información que tiene no sabría cómo manejarla. Pero como Él es infinitamente sabio, Él sabe cómo manejar todo lo que Él conoce. Dios es infinitamente sabio, que aún las acciones pecaminosas de los seres humanos no logran frustrar sus planes y su voluntad.
como por ejemplo lo que pasó con la crucifixión de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue crucificado, los judíos creían que ya habían resuelto su disputa con Jesús y que Jesús había sido vencido. El maligno también creía que ya triunfó. Pero resulta que de esa adversidad Dios sacó lo mejor. ¿Para qué? Para darnos salvación, perdonar nuestros pecados, regalarnos la vida eterna. ¿Ya? Él sabe usar todo, aun las acciones pecaminosas de los seres humanos, para su propio bien. Y eso implica sabiduría. Él sabe cómo juzgar los planes pecaminosos de los seres humanos conforme a la gravedad de sus hechos. Y sabe cómo traer justicia a los que se burlan de su ley y defender o demandar la santidad de su nombre. Él sabe cómo hacer. ¿Ya? Hay cosas que son inescrutables para la sabiduría, en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, dice el texto de Isaías 40, 13, 14 y 28. ¿Quién ha precisado el Espíritu de Jehová? Y como consejero suyo le ha enseñado. ¿De quién tomó consejo? ¿O quién lo instruyó? ¿O lo adoctrinó en el camino de la justicia? ¿O le enseñó el conocimiento? ¿O le mostró el camino del discernimiento? ¿Quién? ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Jehová es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Si nosotros pudiéramos comparar la sabiduría de Dios con la nuestra, podríamos compararla como una gotica de un gotero en un océano. Nuestra sabiduría es como una gotica de un gotero en un océano. ¿Sí ve la inmensidad de la sabiduría de Dios? ¿Cómo nosotros podemos pretender, personas finitas, entender y cuestionar sobre todo la sabiduría de Dios? ¿Qué atrevidos somos cuando cuestionamos la sabiduría de Dios? ¿Sí o no? Y atrevidos y necios también. Si el conocimiento de Dios y su entendimiento son insondables, inescrutables, su sabiduría también lo es, al igual que sus juicios y sus caminos. ¿Te has puesto a pensar en cómo Dios en su sabiduría puede restringir el mal o permitirlo en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes contextos, de tal manera que sus propósitos sean realizados y su gloria proclamada? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios puede en un momento determinado restringir el mal y en otro momento permitirlo? Un ejemplo muy sencillo, en Hechos capítulo 12 lo encontramos. Nada más busque Hechos capítulo 12 y va a encontrar ahí en su Biblia un título. Quisiera que me leyera ese título. Hechos capítulo 12. Tal vez su Biblia tiene título, no sé. ¿Jacobo qué? Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Jacobo muerto. Lo decapitaron. Y Pedro lo encarcelaron. ¿Pero qué pasó con Pedro? ¿Ah? Lo liberó. Entonces, imagínese usted cómo poder entender que Dios permitió que a Jacob lo decapitaran, pero a Pedro lo sacó de la cárcel. Si usted fuera familiar de Jacobo, ¿verdad? Si usted fuera familiar de Jacobo, ¿usted qué pensaría?
¿Usted qué diría? ¿Sí o no? Señor, pero ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué permitiste que me mataran a Jacobo? En cambio, Pedro, ¿por qué él sí? ¿Y por qué él no? ¿Qué ha pasado a usted eso? Bueno, cuando usted tenga esa disyuntiva, diga y recuerde, Dios es infinitamente sabio. Sabio. Y su sabiduría es inescrutable. Inescrutable. Dios es eternamente sabio. Y Él es la fuente de toda sabiduría. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y eso lo vemos en Salomón. ¿Ya? Proverbios 2:6. Mire lo que dice, Dios da la sabiduría. Dios da la sabiduría. Pero mire lo que pasó con Salomón. ¿Se acuerda de Salomón? Hombre sabio, pidió sabiduría y todo lo demás. Pero se apartó de Dios, desobedeció a Dios, entró en idolatría y terminó en ruina. ¿Ya? Si usted va y avanza al capítulo 11, se va a dar cuenta de algunas cosas de Primero de Reyes. La persona que vive según su propia sabiduría termina desperdiciando y destruyendo la vida de él y la de los demás. La persona que le falta sabiduría. La voluntad de Dios está conectada también con su sabiduría. Y es la sabiduría la que dirige las acciones de Dios. Si Dios no fuera sabio, mire, su voluntad no sería buena, agradable y perfecta. Pero como Dios es sabio, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Fíjense lo importante que es la sabiduría. Nosotros no hemos pensado mucho en eso. No pensamos mucho en eso. Pero la sabiduría de Dios es sumamente importante. La sabiduría de Dios, como todos los demás atributos, permea todo lo demás. ¿Okay? La sabiduría divina contrasta con la sabiduría humana. Santiago 3, del 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No es divina, sino dice terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es divina, que es de Dios, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese usted. Nuestro discernimiento de las cosas y para la vida no viene del intelecto, de la formación académica. Ahorita lo acabamos de decir, ¿verdad? Hay gente que conoce, sabe, tiene muchos saberes, tiene muchos títulos, muchos diplomas, mucho todo eso. Y eso es bueno. Pero nuevamente, la sabiduría no viene de allí. La sabiduría es fruto, resultado que Dios concede al ser humano. La exposición a la palabra de Dios es la que trae luz y entendimiento a los sencillos, dice el Salmo 119, 130. La exposición a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la exposición? Bueno, es lo que hemos hablado acerca de cuando una persona se expone al sol, ¿verdad? Usted se pone al sol y si usted es blanco, por lo menos se pone rojito. ¿Sí o no? Se pone rojito. Y si es tanto el sol que usted recibe y usted se expone tanto al sol,
Llega un momento en que su color de piel cambia. Hay algunas partes de nuestro cuerpo que están más oscuras que otras. ¿Por qué? Porque hay unas partes que no están expuestas al sol. El texto nos está diciendo, la exposición a la palabra de Dios es la que trae luz y entendimiento a los sencillos. Usted quiere ser una persona sabia, expóngase a la palabra de Dios. Expóngase a la palabra de Dios. Yo conozco, y usted seguro que conoce gente que es sencilla, es humilde, pero tiene una sabiduría que una persona adulta no la tiene. ¿Por qué? Porque están siendo y son expuestos mucho a la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es sabio al sencillo. 1 Corintios 2, 7 y 8 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, hermanos, usted está siendo expuesto a la palabra de Dios, y usted en la exposición de la palabra de Dios, usted está conociendo misterios que estaban ocultos, sabiduría oculta de Dios, como dice aquí, la cual ninguno de los príncipes, los líderes de este mundo conoció en aquel entonces y hoy en día tampoco. Hay personas que están en altos cargos gubernamentales y todo eso, no conocen lo que usted conoce por la palabra de Dios, no conocen la sabiduría oculta. Y no oculta porque ¿qué es? Porque no es algo misterioso, oculta porque estaba oculta, pero Dios la reveló en un momento determinado de la historia. Los seres humanos en su sabiduría humana no percibieron el plan de Dios para salvarlos a través de la obra de Jesús en la cruz, quien dice la Biblia que es la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está hablando Pablo a una iglesia sencilla, humilde en Corinto. 1 Corintios 1, 26 al 31. Está hablando Pablo a esos creyentes. Y si ustedes no son muchos sabios según el pensar humano, según lo que la gente piensa, ustedes no son sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando Dios te escoge a ti para hacer una obra de salvación, para hacerte una nueva persona, para darte a conocer el misterio de su sabiduría. Tú con ese misterio conocido ya en tu propia vida, tú y yo avergonzamos a los sabios de este mundo. Eso es lo que está diciendo el texto. Así que si tú te sientes poca cosa y sin importancia, una persona sin trascendencia, mira lo que dice la Biblia. Lo necio de este mundo, según ellos, pues, porque según ellos nosotros somos necios. ¿Ya? Lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, eso se lo está diciendo Pablo a unos cristianos en Corinto, pero te lo está diciendo hoy a ti también. ¿Ok? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cristo es sabiduría de Dios.
es justificación, santificación y redención. Pero como estamos haciendo énfasis en sabiduría, Cristo es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la esencia de Dios, pero también aparte de la sabiduría esencial de Dios, Dios tiene una sabiduría personal y esa sabiduría personal es su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Su Hijo Jesucristo. Dice el texto. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es por esa sabiduría personal que se revelan todos los secretos de Dios a los seres humanos. ¿Ok? Sabiduría de Dios. Argumentos para probar que Dios es sabio. Dios no podía ser sabio o infinitamente perfecto sin sabiduría. Sin sabiduría infinita no podría gobernar el mundo. Las escrituras que trabajan por un fin sin su propio conocimiento demuestran la sabiduría de Dios que los guía. Todo lo que actúa por un fin debe conocer ese fin o ser dirigido por otro para lograr ese fin. Y Dios a las personas como un arquero las dirige. Dios es la fuente de toda sabiduría en la escritura y por tanto Él mismo es infinitamente sabio. Cualquier excelencia, cualquier cualidad que tú y yo veamos en las criaturas es una imagen de alguna excelencia en Dios. Todas las artes entre los seres humanos son los rayos de la sabiduría divina que brillan sobre ellos y por un don del Espíritu iluminando su mente e invenciones. O sea, la sabiduría de los seres humanos, lo que verdaderamente podría ser sabiduría, como Dios se la dio a Salomón, es simplemente un reflejo de la sabiduría de Dios. Tiene su origen en Dios. Porque hay una sabiduría que es de Dios, pero hay una sabiduría que no es de Dios. Hay una sabiduría divina, celestial, y una sabiduría humana, terrenal, diabólica, como dice el texto. ¿Y cómo se determina eso? De acuerdo a qué? Digamos, lo que se esté viendo. Hay celo y contención, no puede haber sabiduría divina. ¿Ya? Pero hay paz, hay armonía, hay gozo, hay sabiduría divina. ¿Ya? Y voy a terminar con esto. ¿Dónde aparece la sabiduría? ¿Dónde aparece la sabiduría? Bueno, la sabiduría aparece en la creación. En la creación. En el gobierno y en la redención. Y así voy a pasar rápido. En la creación, Proverbios 3:19. Simplemente voy a mencionar. Proverbios 3:19. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios 3:19. ¿Dónde aparece también la sabiduría? En Jeremías 10:12. Dice, Él hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Jeremías 10:12. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. No es sino contemplar la belleza de todo lo que he creado. La variedad y la aptitud o la capacidad de las criaturas para su uso o para su subordinación a otra criatura. Uno se maravilla, ¿verdad? Uno se maravilla. Cuando yo estaba preparando esto, yo decía, Señor, es verdad, hay cosas que uno no entiende. ¿Ya? Y hay cosas que uno como que trata como de decir, ¿y esto para qué existe? ¿Verdad? ¿Esto para qué existe? Las mujeres podrían pensar, ¿para qué existen las cucarachas? ¿Cierto? ¿Para qué existen las cucarachas? Yo no le veo ningún beneficio a las cucarachas. Pero ¿sabe qué? Si Dios las creó es porque existen para algo. Porque Dios es sabio. Bueno, puede ser también. Puede ser. Y si te asusta, bueno, te está revelando algo, ¿verdad? Impotencia, incapacidad, y te debe llevar a algo. Bueno, si es para eso, como decía un médico allá en un lugar, doctor, ¿para qué sirve la vesícula?
Yo no sé si Mónica una vez le dijeron, pero, doctor, ¿para qué sirve la vesícula? Bueno, para llevar mis hijos a la universidad. ¿Sí o no? La gente no le ve ningún beneficio a la vesícula, pero él le digo, ¿no? Por lo menos me sirvió para sacar plata perdón, el apéndice, sí, perdón. Ese, sí, perdón, corrijo. Anatómicamente es el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice? La gente no le encuentra un objetivo al apéndice. ¿Ya? Pero si está ahí por algo. ¿Ya? Y ustedes como decían que para darle miedo a la cucaracha, pues no, para el médico le sirvió para llevar a sus hijos a la universidad. ¿Ya? Pero uno observa, por ejemplo, miren sus rostros. Yo cuando estoy en un lugar donde hay mucha gente siempre me maravillo de eso. Cuando voy a un lugar donde hay mucha gente, mucha concurrencia, yo miro un rostro, yo miro una figura y yo digo, mira cómo es diferente mira mira el color de la piel, mira los pelos, mira los ojos, mira y miro y es diferente totalmente. No hay nada igualito. ¿Ah? Eso es sabiduría de Dios. Miren la naturaleza, los peces en el mar. El bocachico es diferente a la mojarra es diferente al ¿cómo que se llama el otro? Purel, al corocoro. Todos son diferentes. ¿Y cuántos animales hay en el mar que usted desconoce cuando a veces sale en National Plan y no sé qué cosa? ¿Y ese animal qué es? ¿Eso existe? ¿Ah? Yo dije National Plan y bueno, es que yo quise decir National Geographic y Animal Planet. Entonces uno dice, pero caramba, esa variedad, esa belleza, una flor, ya, ay, mira qué flor tan hermosa. Y usted saca su celular. ¿Mm? ¿Y cómo un animal sirve para otro? ¿Mm? Yo decía, oye, en Barranquilla hay mucha ardilla. Esos animales se reproducen de una manera impresionante. Y un día me dijo una persona, los gavilanes se comen las ardillas. ¿Ya? Y yo digo, bueno, ¿sí o no? Porque qué tal que no existieran los gavilanes. Usted entraría a su casa y encontraría una ardilla. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo un gavilán se aprovecha de una ardilla? ¿Cómo una ardilla sirve para alimento de un gavilán? Y así sucesivamente. Una cadena alimenticia. ¿Ya? Bueno, aquí está la Magister, ¿verdad? Eso existe en la cucaracha, claro. Alguien se las tiene que comer. ¿Ya? Sí. Los chinos las usan para otros, menesteres. Dice Diana que para medicamento. Entonces, hermano, todo sirve, todo tiene un propósito, todo es dado por Dios por su sabiduría. ¿Ya? Si usted nunca había pensado en la sabiduría de Dios en la creación, piénselo. ¿Ya? En la creación se muestra la sabiduría de Dios. Al crear belleza, variedad, aptitud y la subordinación de una criatura a otra. En el gobierno de sus criaturas, su voluntad es la regla de justicia para nosotros, pero el fundamento de esa regla de justicia es su sabiduría. No tener ley es para los seres humanos ser como bestias. Ahora pensemos en el terreno humano. Imagínense que no existiera ley.
¿Mm? A veces uno ve películas que uno dice, oye, lo mató. Oye, ¿y qué? ¿Y a quién le da cuenta a él? ¿Y por qué no lo cogen preso? ¿Y quién lo coge? ¿Quién le hace algo? No, parece que no hay ley. Ya. ¿Usted se imagina un lugar sin ley? En donde no hubiese alguien que se le castigara por lo que hizo. ¿No? ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería, sí, nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestro mundo sin ley? ¿Ah? Si es con ley y hacen lo que hacen. Ahora usted se imagina sin ley. ¿Ah? Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Si usted se puede dar cuenta aquí, la ley de Dios es para el beneficio del alma. La ley de Dios para el beneficio del alma. Y todas las leyes se adaptan a la verdadera satisfacción del ser humano y al bien de la sociedad humana. Las leyes existen y eso es parte de la sabiduría de Dios. ¿Okay? La sabiduría de Dios se ve al adaptar sus leyes a las conciencias, así como a los intereses de toda la humanidad. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, la sabiduría de Dios se manifiesta en su creación, se manifiesta en el gobierno de este mundo, en el sentido de que hay leyes que restringen la conducta pecaminosa. ¿Okay? Porque para eso, uno de los propósitos de la ley es eso. Donde no hay ley, todo el mundo mata, o cualquiera mata al que sea y listo. No hay que dar cuenta de nada. Y la sabiduría de Dios se manifiesta maravillosamente en la salvación. En la salvación. Yo decía ahorita que la multiforme sabiduría de Dios se ve en muchos aspectos. Pero miren la salvación. El hombre pecó, desobedeció a Dios. Dios comienza ya a ejecutar su plan para rescatar al ser humano. Llama a una persona, forma un pueblo pasa, prospera, lo esclavizado, lo libera. Después lo saca a una tierra prometida, allá desobedece. Dios lleva ahí el hilo. Y de ahí salen los descendientes, sale el que un día una pareja, José y María específicamente, en la sabiduría, en la multiforme sabiduría de Dios, concibe por el Espíritu Santo en su vientre a Jesús. Nace de una manera milagrosa. O bueno, es concebido de manera milagrosa. Nació normalmente, pero es concebido de manera milagrosa por acción del Espíritu Santo en su vientre. Tiene su embarazo, parto. Ahora usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que tuvo que hacer Jesús, huir a un lugar para censarse, pero Dios estaba ahí. Dios estaba guiando por aquí, por acá, esto sí, esto no, ¿ya? Todo lo que pasó, todo lo que vivió Jesús. Pero Dios estaba ahí, guiando. Finalmente lo llevan a la cruz.
Y aparentemente el fin de todo se acabó. Sus discípulos, la gente que esperaba el Mesías, los judíos, dijeron, este no es. Los discípulos que están más cerquita pensábamos que era. ¿Qué pasó? Iban dos por ahí en camino a Maús. ¿Y ustedes qué pasa? No saben lo que pasó allá, que comienza la historia. Y entonces Jesús le abre el entendimiento y ellos claramente se dan cuenta que ese es Jesús el Mesías que había resucitado. ¿Ya? Mire la resurrección nada más también. La multiforme sabiduría de Dios que permite que a su Hijo lo crucifiquen en una cruz, pero que su sacrificio fue perfecto, fue sepultado, y como fue perfecto su sacrificio, al tercer día lo resucita. Sabiduría de Dios. Todo estaba planeado de manera precisa. Para su gloria y para su honra, ¿verdad? Y para tu beneficio. Para nuestro beneficio. Muere, sepultan, al tercer día resucita, se aparece a sus discípulos, le da sus últimas instrucciones y sube al cielo otra vez, donde estaba. Y allá en el cielo, en la eternidad, intercede por todos sus hijos. Y no solamente eso, sino que, dice la Biblia, vendrá. ¿Se acuerda? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. La gente dice, no, pero es que ese cuento que Jesucristo viene, ¿cuándo viene? Desde que yo estoy escuchando, y así está registrado en la Biblia, que había gente que decía, desde hace rato estamos escuchando eso. Pero recuerde, en la sabiduría de Dios, cuando venga el cumplimiento del tiempo, Jesús vendrá por segunda vez. Así está escrito. En la sabiduría de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es guiada por su sabiduría. Y Dios es infinitamente sabio. Jesucristo no va a venir cuando tú creas que debe venir, cuando tú quieras que venga, ni cuando yo quiera que venga. Jesucristo va a venir cuando Él lo considere sabio perfectamente. La pregunta es, ¿verdad? Si estamos preparados en nuestra vida. Si ya le tenemos en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si estamos sabiamente obedeciéndole. Porque recuerde, sabiduría es obediencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el guardar sus mandamientos, lo completa otro versículo por allá en Proverbios. Lo contrario es la necedad. Entonces yo quiero invitarte para que tú puedas pensar en esa parte. Cómo la sabiduría de Dios se ha manifestado en tu vida como criatura, pero también cómo Dios quiere manifestar su sabiduría en su gobierno en tu vida y en tu salvación. Cómo nosotros como creyentes en Cristo deberíamos cada día ser conscientes que Dios es infinitamente sabio. Infinitamente sabio. Que como dije ahorita, nuestra sabiduría es como una gota en un océano comparado con su sabiduría. Y que de pronto antes de cuestionar a Dios, lo que podamos decir es, Señor, reconozco que tú eres sabio. ¿Okay? Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor Dios, porque de verdad que pensar en todo lo que tú eres
a pesar, Señor Dios, de que nuestro conocimiento es limitado, con lo que alcanzamos a conocer, nos sorprendemos, nos maravillamos, nos asombramos. Y realmente, Señor, tú eres Dios. Ayúdanos, Señor Dios, cada día a reconocerlo. Como dice el Salmo, reconocer que Jehová es Dios y no nosotros. En el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos por tu sabiduría. Te bendecimos, Señor. Porque tus planes, tus obras, todo tú eres perfecto. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, cada día a conocerte más. Transforma nuestras vidas, Señor, para tu gloria y para tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su vida, hermano. Saluda a la persona que tenga a su lado alrededor.